Ya llega la Guardilla Secreta. Y continuando con el capítulo anterior... Pero bueno, ahora tú nos vas a llevar a los orígenes de Image. Ahí está. Yo os traigo una que que este año hace el 30 aniversario, que es una súper conocida. Y aquí sí que Ferran ya no me podrá decir nada del tema superheroico, aunque sigue siendo este que os traigo un antihéroe. Otra vez. Pero quiero decir, es un antihéroe total, que es Spawn, ¿no? El gran Spawn, de Todd McFarlane. Bueno, empezaré por decir que sigue siendo Image Comics, pero aquí lo publica Planeta en España. Y tiene un poco que ver porque al final Todd McFarlane, que es el creador un poco de la saga, ¿no? Bueno, es un hombre de negocios más allá del tema simplemente de los cómics, ¿no? Porque sobre todo es un hombre que ha sabido buscarse bien las habichuelas por ahí y ha trabajado también en temas de cine, animación, también series también en televisión, y luego tiene su super empresa de juguetes, ¿no? McFarlane Toys, ¿no? Que es como la mega empresa, digamos, que crea figuritas de colección, ¿no? De Spawn y de otras muchísimas historias más. Sí. Como por ejemplo de béisbol, que hablábamos antes, que el hombre es un súper fan absoluto del béisbol y hace figuritas de jugadores de béisbol profesionales y tal. Y eso le reporta una gran cantidad de dinero, porque hay mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, que es una loca del béisbol. Para que veáis un poco también que al final hablamos de cómics y acaban derivando en muchas otras historias. Muñecos de béisbol. Claro, muñecos de béisbol. Qué pena, ¿eh? No quería tirar por ahí, pero me ha quedado un poco así, la verdad. Deciros que Spawn, que es un pedazo de personaje brutal, que bien podía ser de Marvel y DC, pero no lo es. Digamos que los orígenes de Spawn parte un poco también de un señor que es, digamos, el protagonista, que es Al Simmons, que es un agente de la CIA. Y es asesinado, cuidado con esto, no os estropeo nada diciendo un poco el argumento, pero es asesinado, ¿vale? No voy a decir por quién, pero es asesinado por alguien cercano, digamos. Bueno, son spoilers de hace 30 años, igual ya. Pero bueno, prescrito, lo digo por si alguien se quiere arrancar mañana a comprarse el primer número de Spawn, el número 1, si lo encuentra por ahí a buen precio, si es capaz de comprarlo, pues eso, decirle un poco de qué va la historia, ¿no? Nada, decirles eso, que lo matan y entonces llega al infierno y Malevolgia, ¿no? Que es una especie de demonio infernal y tal, ¿no? Muy, muy cañero, hace un trato con él porque digamos que Spawn quiere intentar volver otra vez a la Tierra, sobre todo para no perder el contacto con su mujer y tal, ¿no? Y entonces pues hace un trato con este demonio para intentar, pues eso, ¿no? Dejarle volver otra vez a la Tierra, y a cambio pues él lo convierte en una especie de engendro infernal, ¿no? No muerto, que le tiene que hacer una serie de favorcillos, ¿no? Con el tema de las almas y tal de algunos descarriados por ahí. Y a cambio, pues eso, ¿no? Le deja volver otra vez a Tierra, ¿no? Bueno, pues al final todo se tuerce un poco porque este señor vuelve y se da cuenta de que su exmujer, ahora exmujer, ¿no? Porque cuando el hombre ya no está vivo, pues es exmujer, pues se ha casado con su mejor amigo, ¿no? Y entonces han tenido después también una hija y todo, y bueno, hay una serie de catastróficas desdichas, podemos decir, que le agrian un poco al carácter a este señor, ¿no? Y entonces, pues, lejos de suicidarse, porque el hombre, con lo que le costó volver otra vez a la Tierra, lejos de suicidarse y tal, lo que hace un poco es, pues eso, convertirse en una especie de rondador, ¿no? Nocturno, intentando, pues, echar una mano también a las almas un poco perdidas también de la ciudad, ¿no? Del tema de crímenes y demás. Pero luego también aparece por ahí una cosa muy chula, que es que a la vez tiene que luchar contra enemigos sobrenaturales, ¿no? Y contra monstruos así muy bestias también.
digamos que se entremezclan un poco con los quehaceres comunes, ¿no? Del crimen organizado, la mafia y tal de la ciudad, ¿no? En este caso de Nueva York, ¿no? Este podríamos decir que es un poco el argumento principal si Ferran no me dice lo contrario. Y así 30 años. Y así, Parece que la cosa se iba a solucionar rápido. pero no, es así. Además esto, el tema de Spawn, que nace en los 90, tiene un boom gigantesco. O sea, se habla de que a mediados de los 90 era una de las sagas, de las 3 sagas más vendidas de cómics en general, por encima de cómics bestias, ¿no? Y clásicos de Marvel y DC, como Batman y Superman, ¿no? Y después también como los X-Men y tal, los Cuatro Fantásticos y todas las sagas que os vengan a la cabeza. Que es una cosa muy complicada de hacer cuando no tiene esa maquinaria por detrás. Bueno, yo creo que es una cosa súper interesante, ¿no? Y bueno, creo que es un punto también importante que tuvo en aquel momento, pero luego después sí es cierto que, bueno, pues digamos que no ha mantenido, ¿no? ese nivel hasta el día de hoy. Pero sí que es cierto que es una de las pocas sagas también que se ha mantenido desde entonces, ¿no? O sea que yo creo que también es un punto a su favor, ¿no? Quiere decir que los que son muy fans, ¿no? Las personas que son muy fans siguen también un poco apostando por Spawn, ¿no? Y además tiene si veis por ahí, tanto las figuritas como el tema de el merchandising, al ser un poco así demoníaco y tal, pues tiene una serie de seguidores y de seguidoras muy bestia y además muy fieles, que eso es una cosa también a tener en cuenta. Y luego después creo que es un personaje que aun pareciendo un poco así, pues eso, ¿no? Oscuro y tal, ¿no? Pues que engancha mucho y tiene mucho carisma. No solo por él, ¿no? Como tal, sino porque al final se ha hecho un poco una serie de secundarios también alrededor que son bastante potentes. Y de ahí un poco han salido otras sagas, ¿no? Tanto en forma de spin-off, ¿no? como en formas de sagas también paralelas a Spawn, que son también son interesantes porque algunos son de estas típicas autoconclusivas, ¿no? Que a lo mejor pues en 3 o 4 tomos ya lo tienes listo, y otras se mantuvieron más en el tiempo, ¿no? Hay personajes secundarios como Christopher, que es el niño un poco que ayuda a Spawn, ¿no? O una saga también de los policías un poco también, que son como los aliados un poco de Spawn, que son Sam and Twitch, que son un poco también esa serie de detectives privados y tal que ayudan un poco también al personaje. Zera, que es una especie de demonio ancestral también muy loco. O sea que son personajes así secundarios que a poco que hayas leído un poco la serie te vendrán a la cabeza y la verdad es que son muy guays, ¿no? Nada, deciros que el personaje tiene como una especie de lucha interna propia, que es lo que le hace un poco, lo que a mí me gusta más también del personaje es eso, ¿no? Esa lucha interna entre lo que le toca hacer, ¿no? Lo que le mandan a hacer y tal, y lo que él cree o siente que debe hacer realmente, ¿no? Es un poco, bueno, esa disputa a veces también de superhéroes o en este caso antihéroes, ¿no? Porque él no pretende ser un superhéroe, pero al final, en cierto modo, sí que lo acaba siendo, ¿no? Porque no deja de tener poderes y demás, ¿no? O superpoderes y también ayuda a veces a los demás, ¿no? Pero tiene ese punto, digamos, de personaje atormentado, ¿no? Y luego después las ilustraciones de McFarlane son una pasada y tal. Está claro que este personaje es un poco su niño bonito, aunque si conocéis el legado de McFarlane en el tema de los cómics, bueno, es una cosa de locos, ¿no? Porque el tío a finales de los 80 y principios de los 90 se hizo súper famoso, digamos, por hacer una saga que se llamaba Infinity de DC, que era una especie de liga de supers que casi todos eran herederos o hijos e hijas de la Liga de la Justicia, y el tío se hizo muy famoso con esta saga de cómics, y luego es mega conocido por hacer también las sagas de Marvel de Amazing Spider-Man y de Spider-Man sin más. O sea, el Spider-Man de Todd McFarlane es, bueno, Ferran me lo podrá corroborar, es súper conocido y admirado también. Bueno, le abrieron la serie Spider-Man sin
sin Amazing y sin Sensational y sin nada, se la abrieron a él. O sea, es como, vamos, este tipo está reventando las ventas mes a mes, pues vamos a hacerle una serie para él solo. Y bueno, el número uno de Spider-Man a secas de Todd McFarlane, con esa portada que es ya súper mítica, que es como Spider-Man rodeado de telarañas. Yo creo que si no es el cómic más vendido de la historia, sigue en el top 10 seguro. Yo creo que llegaron a vender un millón de copias en su momento, una barbaridad, fue un fenómeno. Y el tipo pues redefinió un poco la imagen de Spider-Man, ¿no? Este rollo de la telaraña como así como retorcida y los ojos estos tan grandes típicos de Spider-Man, pues bueno, el tipo dejó su huella en el personaje, sin duda. Y bueno, a partir de ahí, pues de ahí vino todo, de convertirse en un superventas, pues vino todo el origen de Image, que no sé si lo hemos dicho, pero él era uno de los 6 fundadores de Image originales. Sí, a eso iba ahora, que iba a decir eso, que aparte de estas sagas hizo también alguna como del Increíble Hulk y de Venom también, y luego después, a principios de los 90, junto a otros mega artistas, como comentaba Ferran también antes, pues es uno de los fundadores de Image Comics, y es cuando él dice, ahora voy a desempolvar, ¿no? mis bocetos de Spawn y voy a intentar ganar dinero con mi personaje para que nadie me pueda quitar, ¿no? mis royalties, y es lo que hizo un poco también con Spawn, ¿no? Y creo que le fue bastante bien. Sí que es cierto que en algún momento no lo dibujaba él. Ahora comentaremos también que ha tenido otros dibujantes, ¿no? Como por ejemplo... Y bueno, en 30 años, si siguiera dibujando él... En 30... Bueno, la otra serie que más tiempo lleva de Image, que es Savage Dragon, sí que la está dibujando y desde el primer número la guioniza y la dibuja Eric Larsen desde los 90, pero claro, o sea, Tom McFarlane estaba a otras. Bueno, está los números y luego ya se dio el testigo. A muñequitos, ¿no? De béisbol. A empresario, ¿no? Creo que últimamente ha dibujado algo más porque ha sido como el 30 aniversario del personaje y tal, pero... Sí. El otro día buscando eso, vi que los escritores o los guionistas de la serie, o sea, de la saga de Spawn, han sido sobre todo Todd McFarlane y Brian Holguín, y luego después los ilustradores, los más conocidos, ¿no? Está Todd McFarlane, como no, luego Ángel Medina, que era otro, que aunque tenga nombre que parezca de Murcia, es americano, y luego el gran Greg Capullo, o Greg Capullo, como lo quieres decir, que es una mega estrella también del mundo de los cómics, que ha hecho un montón de cosas también súper interesantes. Y un poco de la mano, quería comentar también que esta saga, bueno, a ser también de Image y tal, ha tenido artistas invitados pues de la talla de Alan Moore o Neil Gaiman o Dave Sim o el gran Frank Miller, ¿no? Que, como diría Ferran, no es cosa menor. Sí, yo no entiendo qué pasó ahí con Spawn, que bueno, sí entiendo que el tipo tenía pasta tal y Alan Moore necesitaba pasta y Neil Gaiman, bienvenido sea, y Frank Miller, pues otro tanto. Claro. Pero, o sea, imagínate la pasta que tenía que hacer para decir, mi cómic ahora me lo va a escribir Alan Moore y me lo va a escribir Neil Gaiman. Claro, o sea, el tipo bueno, está totalmente, o sea, su sueño es realidad. Eso, a poder fichar, ¿no? Claro, al que quiera. Fichar. Totalmente. Pues como decía Ferran, eso, ¿no? Junto a Savage Dragon es una de las dos series originales de Image que sigue hasta el día de hoy. Y luego hay una cosa muy chula también, Ferran, que no sé si conocías, supongo que sí, porque tú eres un crack, que hizo un crossover muy brutal a mediados de los 90 con Batman, escrito por Frank Miller, ilustrado por Todd McFarlane y con Greg Capullo por ahí. O sea que creo que... Sí, fue muy mítico en su época. Fue brutal, porque yo creo que al final estos dos personajes es verdad que enlazan muy bien, ¿verdad? Porque creo que son dos personajes que tienen un poco, aunque los orígenes no sean los mismos, está clarísimo, ¿no? Porque uno es un mega multimillonario y el otro es un desgraciado, ¿no? Que es un hombre de la CIA que se muere y tiene que volver otra vez ahí a hacer una especie de pacto con el diablo. Sí que tiene ese punto oscuro, ¿no? Y de qué atormentado estoy, ¿no? Mi vida es una
una mierda, no sé qué y tal, ¿no? Y al final en los cómics se pegan de hostias hasta la saciedad, hasta que se dan cuenta que al final tienen que colaborar un poco también porque, bueno, eso, porque están siguiendo a una serie de maleantes, ¿no? Que se van a cargar al final el mundo, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese punto a veces también, que esto se ha dado en más casos, pero es ese punto siempre de primero nos partimos la cara y luego ya nos ayudamos si acaso, ¿no? Y esto con Spawn y Batman creo que encaja muy bien, la verdad. La verdad es que cuando lo vi y pude mirar también alguna historia y tal, dije, es que creo que pegan muy bien. Nada, eso, deciros que de videojuegos de Spawn, que siempre me gusta hablar también, han sacado unos cuantos. No voy a decir que son malos porque no es verdad, pero son los típicos juegos de hack and slash, ¿no? De estos de andar y pegar y tal, y de moverse por ahí por el barrio a dar hostias a la gente y a pegar tiros y eso. Además son en 3D, porque salieron para PlayStation 2, Xbox la primera y GameCube, y son esos típicos juegos en los que no te aburres porque estás todo el rato ahí, acción pura y dura, ¿no? Pero bueno, lo que me gustó un poco es que siguen un poco la historia del cómic, eso está guay, y al final, pues, sin más, tampoco tiene mucha más historia, pero sí que es cierto que bueno, son pasables, se llama Spawn Armageddon. Habían sacado otro de Dreamcast también, que se llamaba In the Demon Hunt, que bueno, que iba un poco en la línea. Quizá en la época los gráficos fueron la hostia en Dreamcast y tal, porque era una mega consola y lo petó, aunque la jugabilidad no era tan buena. Pero bueno, son esos típicos juegos que puedes poner un rato para echar unas partidillas y ya está. Ahora bien, si os gusta jugar a pegar hostias con Spawn, como he dicho antes con Hellboy, si tenéis una Xbox original, es decir, la primera, podéis jugar con Spawn como personaje jugable en el grandísimo Soul Calibur 2 del año 2002. Es una delicia porque este juego solamente, o sea, salió para más consolas como GameCube, ¿no? Y Play 2, pero cada uno tenía su personaje jugable propio, digamos, ¿no? Entonces Xbox consiguió hacerse con los derechos de Spawn para el juego. O sea que si quieres jugar con Spawn solo puedes jugar en el Soul Calibur 2 de Xbox. O sea que ya sabéis. Yo era más, está claro que yo era más de poder jugar con Link de The Legend of Zelda en el Soul Calibur de GameCube. Pero la verdad es que Spawn tira mucho y es un personaje muy guay para pegar hostias en un juego como ese que fue brutal. No sé si Ferran tuvo la suerte de poder jugarlo, pero está muy, muy chulo, la verdad. No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Estoy aquí moviendo mi copa de brandy sentado en mi biblioteca y estoy oyendo Xbox y Soul Calibur y digo, bueno, esto es cosas de los jóvenes. ¿De qué me está hablando, señor? Pensaba que veníamos a hablar de cómics. Suélteme el brazo, por favor. Suélteme el brazo, caballero. Vale, pues nada, eso. No he tenido la suerte de jugar a ningún juego con Spawn. Pero molaría un juego en el que tú llevas a Spawn y otro jugador llevarse la capa de Spawn, que es como, hostia, sí, como un personaje con vida propia. Es verdad. Es una cosa como muy característica de... Iba esa idea. Ahí lo dejas tú, ¿no? Sí. Regalada, eso es gratis. Ahí lo llevas. Voy a dar un último apunte, que es que hicieron una película live action, podríamos decir, Ferran, para los modernos, de carne y hueso. A mí me gustó. Del año 97, que por suerte no puede verse en ninguna plataforma hoy en día gratuitamente. A mí me gustó, y, bueno, claro, tenía pues la edad que tenía, pero... Ferran, estamos hablando del 97. La he visto varias veces, pues yo tenía 13 años. Joder, yo eso, es lo que te digo, que la película es pasable y tal, como puedes ver también, por ejemplo, Daredevil con Ben Affleck, o como puedes ver también Electra o Catwoman y tal, con Halle Berry, y bueno, y las puedes ver y ya está, y no te va a explotar la cabeza. Pero sí que es cierto que no le hacía honra, yo creo, al cómic y al personaje, para mí, que a mí me gusta también. Seguramente los efectos hayan envejecido bastante mal. Bueno, pero bueno, tampoco... Ahora sí, ¿eh? No sería justo ahora hacer esa... Sí. O sea, yo me acuerdo que con 13 años me lo pasé bomba en el cine. Bueno, claro, no teníamos tampoco muchas cosas de superhéroes en el cine, Ferran, en aquella época, ¿eh? Sí, en esa época la verdad es que no era como ahora. En cambio, iba a decir, para acabar en alto, iba a decir que si os mola Spawn y tal, tiene una serie de animación que hicieron en los 90, como casi todo lo que hacían en los 90 de animación, que era una puñetera pasada,
es una serie de 3 temporadas que se puede ver en HBO Max y está chulísima. O sea que si os mola el universo Spawn y no queréis lanzaros a los cómics por lo que sea, la serie de animación está súper chula en HBO. Y además la devoráis porque está muy guays. Eso, me recordaban a las series aquellas típicas también de Marvel que hacían en los 90 y de DC también, que tenían muchísima calidad y que además eran como muy fieles al dibujo del cómic y me enganchaban un montón. Y esta me pasa lo mismo y la volví a revisionar el otro día unos cuantos capítulos para hoy y también me sorprendió porque me seguía gustando tanto como entonces, lo cual quiere decir que de pequeño ya tenía buen gusto. Bien, sí. Yo tenía en los primeros capítulos en VHS, lo sacaron en VHS. Pues claro, en aquella época las cosas de HBO no salían por la tele. No. Y yo pensaba que era una peli de animación, porque como me gustó la de cine, pues me pillé esta y resulta que eran como 3 o 4 capítulos de la serie que los habían puesto como si fuera una peli. Y sí la recuerdo que me gustó, la recuerdo guay. Pero Sí. bueno, también recuerdo que me gustó la de imagen real, o sea que tampoco no os fiéis mucho del Ferran de 13 años. Pero sí la recuerdo como El bien, pequeño bien chula. locuelo de 13 años. Si está en HBO Max, pues mira, es un buen momento para revisarla. Sí, sí. Y nada, ahí lo dejamos ahí para ahora. Vamos a dar nuestros 2 últimos apuntes, digamos, antes de hacer como un recordatorio final también muy, muy chulo y muy emotivo que tenemos y daremos carpetazo al asunto. O sea que, Ferran, ¿cuál es tu última recomendación de hoy? Pues la última, pues hemos ido un poco por orden, de Tom Strong del 2000 a Jupiter's Legacy del 2013, pues esta es una serie que empezó en 2017, pero bueno, que está como, siguen saliendo números, o sea que está como abierta, que es Black Hammer de Jeff Lemire y many others, porque en realidad pues, ha ido cambiando de dibujantes y bueno, como se ha ido ampliando, como todos hemos dicho, ha ido ampliándose el mundo de Black Hammer, han ido añadiéndose dibujantes, pero bueno, el dibujante de la serie principal, digamos que es Dean Ormston, con algunos números también de David Rubin, dibujante gallego que lo peta y que Grande. es espectacular y hiperproductivo porque el tipo no para de sacar cosas y entre ellas está cositas para el universo de Black Hammer. Black Hammer, pues bueno, es eso, es el cómic guionizado por Jeff Lemire, que una vez más es un viejo conocido de Marvel y de DC. Pues en Marvel ha hecho pues desde Ojo de Halcón, hizo también algunos números de los X-Men, hizo cosas de Hulk y para DC hizo una serie muy chula de Animal Man y además pues ha sido como un guionista y dibujante porque hace también dibuja Las dos cosas, un, sí. un estilo muy peculiar, como así Ujú. como medio abocetado y tal, que bueno, hay gente que le cuesta un poco, pero en el cómic independiente, pues otra vez para Image y tal, ha sacado un montón de cosas, entre ellas Sweet Tooth, que también tiene serie en Netflix, Sí, que está con mayor éxito que Jupiter's Legacy. sí, es así. Pero el tipo es un auténtico, o sea, no sé de dónde saca horas del día para toda la producción de Jeff Lemire. Tiene como todas las series de Black Hammer. Tiene luego series aparte que salen también cada mes. O sea, el tipo es un auténtico obseso del trabajo y de escribir. No sé dónde saca el tiempo porque tiene un montón de producción y todo con un nivel bastante aceptable. No es aquello que el tipo haga Sí, morralla, sino sí. que es un tío que bueno, saca una de trabajo cada mes que deje algo para los demás. Yo te iba a decir Sí, eso, sí. Ferran, que digo que uno de los. No quiero alargarme, porque esto vamos a dar como una pincelada y no vamos a hacerlo tan largo como los otros, pero sí que es cierto que por ejemplo, Dean Ormston, ¿no? Que es uno de los dibujantes también más conocidos que está dentro de la serie, tiene un estilo muy guay, muy característico también, como hablábamos antes, está por ejemplo el de Mike Mignola, él también tiene un estilo muy característico Sí, es para el verdad. dibujo y está muy, muy chulo. Y si os mola ese estilo, la verdad es que os engancharéis muy guay, muy rápido, perdón, a la serie porque está muy chula y tiene, ya os digo, un estilo muy definido y muy, digamos, muy adecuado para este tipo de series. No sé si Ferran está de acuerdo Sí, conmigo o sí, no. y sí que es verdad que Mike Mignola es un referente que es verdad, tiene un punto parecido. A mí sí me recuerda. O sea, a priori no parece un dibujante muy espectacular para dibujar superhéroes, pero bueno, Ujú. ahora veréis que al tono de la serie le queda muy bien, porque
Bueno, Black Hammer, no lo hemos dicho, cuenta una historia que situada en una ciudad ficticia que se llama Spiral City y en la que un grupo de superhéroes pues acaban, ¿no? con la amenaza que está afectando a la ciudad, que se llama el antidios, que es una especie de, pues eso, es como el antimonitor de DC o una especie de Galactus, ¿no? Este rollo de personaje medio divino que ataca a la ciudad y tal. Consiguen derrotarlo, pero mueren en el intento. O sea, para el público general mueren y nunca más se sabe de ellos. Y bueno, Ujú. pues eh, es como con lo que decíamos de Mark Millar, que se pregunta si, ¿y qué pasaría si? Pues bueno, aquí el caso es, ¿qué pasaría si? Pues finalmente los superhéroes consiguiesen derrotar al enemigo. Pues bueno, aquí que mueren lo que pasa, ¿no? La respuesta es que mueren en el intento. Para el gran público están muertos, pero lo que descubre el lector es que no están muertos, han sido como trasladados a un mundo burbuja de, bueno, han sido trasladados al interior de una granja, en el exterior de un pueblo típico, típica granja americana, en el típico pueblo americano perdido de la mano de Dios, y no pueden salir de ahí, están atrapados, no saben por qué, pero no pueden salir de ahí. Entonces, ahí se ven como obligados, pues bueno, vemos como cada uno de ellos acepta esta situación, ¿no? Pues están desde los resignados que dejan de utilizar sus poderes, al que, bueno, al que tiene la capacidad de cambiar de imagen y pues se hace policía en el pueblo de al lado y bueno, vemos cómo los diferentes personajes que en principio murieron, no murieron, sino que fueron trasladados a esta granja y cómo cada uno de ellos pues afronta esta nueva situación mientras intentan pues algunos escapar, buscar una explicación a lo que les sucedió y tal. Y poco a poco se va como desarrollando más la historia superheroica, pero es como muy de día a día, muy mundano. Entonces, el tipo de dibujo de Dean Ormston, muy rollo Mike Mignola, le queda muy bien y le va muy bien. Y la verdad es que Jeff Lemire se nota que ha chupado superhéroes por un tubo, Ujú. porque la verdad es que los escribe muy bien y la historia está muy bien. Tiene guiños que si eres lector de superhéroes, pues eso, de Marvel y DC los vas a pillar porque los personajes, hay uno que es un marciano, que es el detective marciano de DC. O sea, claramente, hay una especie de Capitán América también, o sea, Black Hammer, bueno, es el nombre de uno de los superhéroes, de una especie de Thor con un martillo. Tal. O sea, están las inspiraciones están como claras, pero a la vez el tipo ofrece algo súper super nuevo y una como una lectura de la figura del superhéroe súper, súper interesante y es Qué muy guay. guay. Está muy bien. Sí, sí, es una serie que se lee súper bien. Eso, si eres lector de superhéroes, pues pillarás las referencias. Si no, no las pillarás, pero tampoco te hace falta porque la historia es como totalmente nueva. Y bueno, está muy bien, está muy bien. Y el tipo es un tipo, Jeff Lemire es un tío listo y se nota que lo tiene todo en su cabeza bien planteado. No es eso que al final te deja con las ganas, sino que el tipo ha trazado un plan y lo va desarrollando y está muy bien. Aparte, bueno, positiva barra negativa es que si te gusta, eh, me ha empezado a diversificar y cada uno de los personajes de la serie principal tiene pues como su spin-off, ¿no? Su serie regular o su miniserie aparte y personajes nuevos que van apareciendo pues tienen sus miniseries y la cosa se está como ampliando a una velocidad porque el tío ya te digo que tiene una capacidad de crear historias nuevas que asusta y cada mes pues saca dos o tres. Y el mundo este, pues oye, si te gusta, va creciendo. También tiene la parte negativa esta de que lo que veníamos oyendo un poco de Marvel y DC, que es tenerte que comprar 500 números cada mes, poco a poco este hombre está creando un poco lo mismo, pero con la diferencia de que es el solo, que se está montando un panorama que como quieras seguirlo todo, tienes que hacer un buen desembolso. Pero bueno, si sigues la serie principal, también son menos tomos y que aquí está publicado un tomo en España bueno, es asumible y se puede leer y además es de estos que son aquí en España de Tastiberri y creo que son fáciles de encontrar. Pues mira, ya que estamos haciendo como promoción de las bibliotecas, no son números difíciles de encontrar tanto en bibliotecas como en eso, en mercado de segunda mano. Y está muy bien, está muy bien. Es un repaso por la historia de los superhéroes. Hay como guiños a todas las épocas, hay incluso guiños a la época esta que hablamos de principios de Image, de los pistolones y tal, Sí. de Youngblood y de Spawn y todo esto. Bueno, es muy interesante, o sea que muy recomendable. Y eso, es una serie que está abierta, o sea que si os engancháis vais a tener, yo creo que hay Black Hammer para el rato, a diferencia de otras que ya hemos dicho que son más cerradas, esto
Ahí, si Jeff Lemire sigue con la incontinencia creativa esta, va a haber Black Hammer para rato. Genial. Pues apuntadísimo. Yo lo tenía por ahí también ya y no he podido leerlo, pero lo haré. Porque me parece muy, muy chulo tanto la historia y la premisa como el tema de las... Ya te digo, las ilustraciones me han parecido muy, muy chulas. O sea que te engancha muy rápido todo. Y sí, apuntadísimo. Hola, vuelvo a ser yo, Ferran. Me he colado. He dicho antes que Black Hammer era de Image y haciendo la gracia, y no, es de Dark Horse, como Hellboy. Y aquí, en este podcast, somos rigurosos con la realidad y no queríamos que eso quedase sin explicar. Image Comics, no, Dark Horse. Black Hammer, Dark Horse. Dark Horse. ¿Puedo decir otra vez Dark Horse? Dark Horse. Ya está, ya me voy. Adiós. Genial, pues vamos a hacer mi última recomendación, que es quizá la más loca de hoy. Os traigo una superheroína brutal, en todos los sentidos. Es un cómic pequeñito, cortito, nada, tiene 72 páginas y es de 2002, se llama The Pro. The Pro, para entendernos y para que la gente pueda entrar un poco en harina, se podría traducir como la profesional, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ahora os explico por qué. Bien, el creador, Garth Ennis. Bueno, Garth Ennis es un irlandés del norte, ¿no, Ferran? Hemos quedado. Sí, es un irlandés chalao. Es un irlandés del norte. Mal hablado y con ganas de gresca. Sí, de los buenos irlandeses del norte. Y este hombre, actualmente vive en Estados Unidos porque en el tema de, sobre todo, él es guionista y hacía escribía un montón de historias y cómo no, para Marvel y DC. Y el tío, pues, al final ha hecho, pues, desde El Predicador para DC, ¿no? Que es una serie que quizá algunos conozcan menos, pero que The Preacher, ¿no? Que es un poco como una saga muy conocida también de DC fuera de lo que es el universo de Supers, ¿no? Pero Sí, yo creo que es su serie más, junto a Hellblazer, es su serie más emblemática, ¿no? Predicador. Claro. Y luego... Que representa un poco más. Y luego eso, Ferran, te iba a decir que para... No, mentira. Sí, la más emblemática ahora. Sí, es la que vas a decir ahora, es verdad. Claro, la más emblemática por todo un poco también y sobre todo por el mundo audiovisual es The Boys, ¿no? Que al final creo que primero fueron cómics, ¿no? Escritos para el sello de Wildstorm y que después... Bueno, hay un poco ahí una historia que no entraré ahora, que después se convirtió en Dynamic Entertainment y demás porque, bueno, al final se lo compró, bueno, una serie de historias y demás. Movidas. Sí. Historias, sí. Y luego ha trabajado en Marvel, en The Punisher y Ghost Rider, que también enganchan muy bien un poco también con todo esto. Puede ser un poco también de ese estilo también un poco loco, mal hablados y un poco también hay un poco de personajes a su bola. Y para DC yo creo que ha hecho también una saga muy importante que es Hellblazer, ¿no? Que junto al Predicador creo que son sus sagas más míticas, ¿no? Ahora bien, quería aquí hacer una pincelada muy rápida. Hizo renacer una saga que para muchos seguramente la conocerán del mundo de las pelis, ¿no? De audiovisual, que es Juez Dredd, ¿sí? Judge Dredd, que estaba pues guardada en un cajón y no tenía pinta de volver a salir otra vez a la luz. Y él, pues eso, decidió volver a darle una vuelta dentro de una revista británica que Ferran quizás seguramente conocerá, que se llama 2000 AD, que es una revista mega conocida del mundo del cómic en el Reino Unido y tal, con colaboradores de la talla de Steve Dillon, de Glenn Fabry, de John McCrea o del gran Carlos Ezquerra, ¿sí? Que es un pedazo de dibujante mañico que ha hecho un montón de cosas también, pero sobre todo se ha movido por UK, ¿no? Por el Reino Unido y ha dibujado un montón Juez Dredd. O sea que yo creo que solo por eso merece la pena también echarle un ojo y ahí tenemos otro gran dibujante también muy, muy clásico de hace mucho tiempo, que es Carlos Ezquerra, que también está por ahí y hay que también ensalzarlo en su justa medida. Nada, eso. Muchos hablan de que este cómic que habla de las peripecias de una señora que al final trabaja como prostituta en la calle, recibe poderes
por una serie de, de acontecimientos extraños, que es que, bueno, hay una especie de alien que vigila a los humanos de la Tierra y les hace un poco de trastadas y tal, ¿no? Y juega un poco con ellos. Y se apuesta con su robot, el alien, pues que seguramente cualquiera podría ser súper, ¿no? Si recibiera poderes. Y lo que hace es darle poderes a una mujer, ¿no? Que quizá todo el mundo pensaría que es la que menos que podría ser convertirse en superheroína, ¿no? Como es una prostituta, ¿no? Entonces, pues este hombre le da poderes y de la noche a la mañana esta mujer se convierte en superheroína. Es una premisa muy interesante, yo creo, súper interesante. No entraremos tampoco a desarrollarlas mucho porque no tenemos mucho tiempo, pero sí que es cierto que para que entendáis un poco también la historia, al final aparte de esto que os comentaba, la historia parte de que esta señora que aparece, digamos, con superpoderes, que no se da cuenta hasta que pasa un tiempo, que tiene superpoderes, que eso es un poco flipante también, pero para que veáis un poco su vida catastrófica, que además es madre soltera y tal, y tiene un bebé que sale con ella por ahí en los cómics, ¿no? Aparece en su vida una especie de Liga de la Justicia, que es una parodia muy clara de la Liga de la Justicia de DC, que se llama Liga del Honor, ¿no? Compuesta por El Santo, ¿no? Que es una parodia de Superman, la Dama, que es Wonder Woman, el Caballero y el Escudero, que es Batman y Robin. Luego un hombre que le llaman La Lima, con una que es un poco una parodia de Linterna Verde, que va con un traje y un anillo con el logo de una lima, que es de fruta, ¿no? Como, digamos, como logo principal. Y luego después Veloz, ¿no? Que hace honor pues a Flash, ¿no? Que va vestido con un bañador como si fuera Borat. Eso es un poco el rollo de loco de la... Todo muy sutil, todo Sí. muy al estilo Garcenis. La sutilidad no es su fuerte. Total. Entonces empieza el show entre el puritanismo, que es lo guay de este cómic, ¿eh? El rollo del puritanismo de esa Liga del Honor, ¿no? Con las formas mal habladas y soeces de esta señora, ¿no? De esta prostituta, que al final también se ve un poco... Es la que les hace bajar un poco a la tierra, ¿no? A estos supers, ¿no? Porque al final es la mujer la que está siempre, vamos, en el día a día peleando por sobrevivir y al final, pues ella consigue un poco, primero, que vean las cosas de otra forma y después que todos los supers, digamos, del equipo acaben un poco mosqueados y enfadados entre ellos y también es un poco una serie o un cómic en este caso muy loco. Creo que es muy interesante porque es muy crítico, una crítica muy punzante y muy bestia también de la realidad. Y yo creo que está súper chulo. Primero porque, no lo hemos dicho, pero lo dibuja una mujer que es una monstrua del tema del cómic, que es Amanda Conner. Que entre otras ha hecho sobre todo una serie muy mítica suya que es Harley Quinn, ¿no? Aparte de hacer para DC también Supergirl o Batgirl. Y después también hay otra serie que hizo que quizá la gente le suene menos, que se llama Power Girl, que es como una especie de prima de Superman y tal, que la personaje, en este caso la protagonista de The Pro, le hacen poner un traje que es el que llevaba esta chica y tal, ¿no? Que es un traje súper escotado y tal, ¿no? Y además, pues que a ella se le engancha todo el rato ahí en el culo la gomilla del pantalón y tal, ¿no? Y entonces, bueno, es como un poco... Es muy recurrente el tema del traje en la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, deciros que esta mujer es una crack. Está casada también con un señor que es Jimmy Palmiotti, que es también otro monstruo del mundo de los cómics, el cine y la televisión, hasta de los videojuegos y tal. Y claro, juntos, pues eso, ¿no? Es el mundo súper en su casa, supongo que es una cosa como habitual y muy loca, ¿no? Nada, deciros eso, que al final a mí me ha encantado porque creo que es una premisa muy interesante. Creo que darle superpoderes a alguien que nadie se espera y que además tiene esa connotación como negativa, ¿no? Por desgracia, en la sociedad, creo que es una cosa muy interesante a tener en cuenta. Y luego que una mujer
como Amanda Conner, ¿no? Sea la que al final con Garth Ennis, ¿no? Ha dibujado y ha hablado de los problemas, ¿no? Que afectan a otra mujer como la protagonista de The Pro, y además normalizando y hablando un poco sin tapujos, ¿no? Porque otra cosa no, pero esta mujer no tiene pelos en la lengua, ¿no? De un tema tan controvertido socialmente como el tema de la prostitución, pues creo que solamente por eso ya merece la pena, ¿no? Leer el cómic y ver también de lo que es capaz, ¿no? Yo creo que este contraste entre el puritanismo y un poco la realidad, ¿no? Que tiene que vivir esta mujer en The Pro, creo que es muy interesante. Y que ya os digo, dura muy poquito, ¿eh? Incluso en el que tengo yo, que es una edición de 2013 que hicieron posterior, hay incluso una miniserie en la que esta señora se encuentra con otra prostituta con superpoderes también, que se queja de que está aprovechando sus superpoderes para el mundo de la prostitución y que le está creando clientes y todo el rollo, que es otra cosa también muy loca, que se llama The Who, que es una mujer que tiene brazos por todo su cuerpo, para entendernos, que para el mundo de la prostitución pues funciona, supongo que bastante bien, por toda una serie de historias que explican en el cómic, en esta miniserie que hay al final. Pero bueno, para que entendáis la locura, ¿no? Que hay en este cómic y en este personaje. Me ha gustado un montón y creo que al ser... El cómic es de 2002, pues es 4 años antes de que se creara The Voice. Entonces se habla de una especie de punto de partida, ¿no? Una especie de meta The Voice, ¿no? Un poco. Yo creo que es un poco la historia, ¿no? O el germen que pudo desencadenar después todo lo que vino no tan bestia con The Voice. Es que yo creo que más bestia que este cómic de The Pro, de esta prostituta, seguramente no hay mucho más, pero sí que es cierto bueno, ese germen yo creo que le dio al hombre para después ensañarse en The Voice con todo lo que pudo y más, ¿no? Creo que encajaría muy bien, porque se habla mucho, ¿eh? Y esta mujer, por ejemplo, Amanda Conner, ha hecho una serie que se llama Before Watchmen, que Ferran seguramente conozca, que es de DC también. Y yo creo que, iba a decir eso, que encajaría muy bien con el tema de Watchmen, del universo Watchmen, porque entra mucho en ese mundo del superhéroe humano, ¿no? Y humanizado, mejor dicho, que tiene Watchmen, y creo que es interesante. Pero luego unirlos con gente tan puritana, ¿no? Como Superman o Wonder Woman, pues a lo mejor le hubiera dado mucho más juego a esta prostituta, ¿no? Superheroína. Pero bueno, sin más, solamente deciros que merece mucho la pena, que el cómic es cortito y que si encontráis esta versión de 2013 que está muy barata, a 10 euros o por ahí, podéis comprarla y os gustará un montón. No sé si Ferran ha tenido la suerte de poderle echar un ojo, pero está muy guay. No, no lo he podido leer. Y en España está editada, ¿eh? La editó, Sí, creo que Aleta, sí, el otro día. Aleta, sí, sí. No he podido leerla. Garcenis, según cuándo sí, según cuándo no tan sí. Pero viendo cómo la recomiendas, pues le echaré un vistazo, claro que sí. Sí, yo creo que es eso, ¿eh? Es un poco Garcenis como... es muy suyo y tiene. Sí, A veces se pasa de macarra y sí. quiere ser el más macarra de la clase y se pasa de macarra. Pero, pero claro que sí, le echaremos un vistazo. Vale. El último apunte, deciros eso, que los derechos cinematográficos los compró la Paramount para hacer una peli Y que en ahí principio, están, echando polvo. eso, en 2017 se tenía que haber sacado del cajón, pero no salió. Entonces yo creo que lo que necesita esta serie, que sería la bomba si saliera, y si hubiera una continuación, que todo el mundo que la ha leído la pide, porque es verdad que sería muy interesante, es alguien valiente que sea capaz que se decida primero hacer un guión de esto, que creo que puede ser muy guay, y luego después a poner la pasta para grabarla. Porque creo que sería, bueno, si Watchmen ya lo petó en su momento y fue algo, ¿no? Que la gente dijo, no pensaba que el tema de los supers podía ir por ahí. Creo que esta mujer le daría una vuelta de tuerca a todo eso, igual que le ha dado The Voice, y desde un punto de vista también como muy particular y eso ya os digo, y muy crítico en la sociedad. O sea que, bueno, yo ahí os lo dejo, de Pro, de Garth Ennis y Amanda Conner. O sea que ahí lo tenéis. Y nada, Ferran, vamos a hacer un último Vamos a parón, ¿no? acabar, ¿no? Sí. Sí, vamos a acabar esto ya con un sentido homenaje. Sí, a ver, bueno, ha sido un poco terrible coincidencia porque justo el día que estamos grabando este podcast sobre superhéroes, bueno, durante el día se ha conocido la noticia de que uno de los dibujantes de superhéroes más definitorios de los superhéroes de los últimos
30 años ha fallecido, que es además es un dibujante español, que es Carlos Pacheco, que es un poco el que abrió un mundo de los superhéroes a los dibujantes españoles, que hoy en día están asentadísimos y no hay serie, no hay editorial que un mes no publique un cómic dibujado por un autor español. Ujú. Y bueno, ha sido un autor que, pues eso, es que lo ha dibujado todo Carlos Pacheco Sí. en superhéroes. En Marvel lo ha dibujado todo, ha dibujado a los X-Men, ha dibujado igual una de las etapas más cojonudas de los Cuatro Fantásticos, la dibujó él, ha dibujado por supuesto a los Vengadores, o sea, lo ha dibujado todo y Mm. todo con una calidad que no hacía más que subir durante los 30 años en los que ha estado en activo. En DC, pues bueno, ha dibujado a Superman, ha dibujado a Batman, ha dibujado a la Liga de la Justicia, ha dibujado incluso un crossover de la Liga de la Justicia y los Vengadores, o sea, lo ha dibujado todo hostia, creo que para el mundo del cómic de superhéroes, que es de lo que estamos hablando hoy, es una pérdida que es desastrosa, Sí. y muy temprana, porque ha 60 muerto años. con 60 antes de cumplir, a días de cumplir los 61, creo. Sí. Bueno, con una rapidez la ELA, que es esta enfermedad degenerativa que Mm. bueno, se lo ha llevado desde que lo hiciera público en septiembre, pues ya ves, en 2 meses. Sí, Y yo sí. creo que es un día de luto para todos los que nos gustan los superhéroes o en algún momento hemos leído un cómic suyo o Mm. nos hemos acercado a él en una sesión de firmas porque además era un tío súper cercano. Sí. Y ya que hoy estamos recomendando cómics de superhéroes fuera del mundo Marvel y DC, pues aunque él se hizo grande en estos dos mundos, también tenía su parte como más independiente y bueno, en los 90, a finales de los 90, en el 96, nos regaló junto al guionista Rafael Marín y al dibujante Rafa Fonteriz, esto era un debate en la época y sigue siéndolo. Fonteriz, Fo- creo. Fonteriz, ¿no? Fonteriz, no lo sé, Yo no le veo, Fonteriz. no le veo acento, ¿eh? Pero bueno. Fonteriz. Una serie de superhéroes españoles, yo creo que como el intento más serio y más exitoso de crear ¿no? una especie de cosmos superheroico español Mm. que se llamó una serie de 6 números que se llamó Iberia Inc. Sí. eh, que eso era otra duda si se leía Inc. O Incorporated, como los de los cómics. Cuando hablamos por nosotros lo hacemos por escrito. Sí. No, yo creo que, bueno, dejémoslo en Iberia Inc., fue una Eso. serie de seis comic books que editó Planeta en su línea Laberinto en el año 96 y que describían un universo superheroico situado en España. El grupo era un grupo, pues, una vez más, como inspirado, ¿no? Tiene estos personajes típicos pues, de los Vengadores o la JLA, pues el gigante, ¿no? Era un personaje de piedra que se llamaba Dolmen y era mallorquín. Sí. El líder era una especie de Capitán Trueno más Capitán América, con unos brazos como mecánicos y tal, que se llamaba Trueno, como el Capitán Trueno. Luego había una especie de Iron Man catalán que se llamaba Drac de Ferro, Sí. con una especie bueno, de armadura con unas alas de metal líquido y tal. O sea, se veían de dónde venían las inspiraciones, pero estaba súper bien adaptado a la realidad española de aquella época. Ujú. El contacto con el gobierno español era un antiguo personaje superhéroe franquista, o sea, que ya te estaba diciendo, o sea, no tenía miedo en meterse en política y, no sé, reflejaba muy bien la España de aquella época y fue un pelotazo, vendió lo que no está escrito, lo que pasa es que la línea Laberinto de Planeta ya era en sus últimos coletazos, no aguantó y bueno, dio para estos 6 números y luego una serie, un spin-off de 3 personajes que se llaman Triada de Vértice, de 4 números, que también está muy bien. Entonces tenemos estos 10 números como parte del legado de este autor de Carlos Pacheco, que fue como creador, iba a ser el dibujante, diseñó a todos los personajes, pero bueno, luego, por suerte, empezó su carrera en Estados Unidos, en Marvel, y no pudo hacerse cargo
de los dibujos, pero bueno, la idea era suya junto a Marín y Fonteriz, perdón. Y bueno, que quede ahí como, bueno, pues esa recomendación como homenaje a un autor que, bueno, Sí, que ha sí, sí, marcado época totalmente. y que ha sido queridísimo y que no conoceríamos seguramente el actual, o sea, el mundo de los superhéroes de mainstream de Marvel y DC y el estilo de muchos de los dibujantes que han venido después no sería lo mismo sin él y bueno, pues aunque seamos pequeños y un podcast pequeño y de alcance pues de tal, pues limitado seguramente, pero bueno, queríamos también tener nuestras palabras de homenaje Claro que para sí. él y bueno, nuestro apoyo a la familia Sí, sí, y todos los fans que nos estén totalmente. escuchando, pues que todos hemos sentido un poco esta pérdida. O Yo sea creo que que, a bueno. mí Ferran esto me recordaba porque este señor, ¿no? Que ha sido un crack, me recordaba un poco lo de Iberia Inc. Al supergrupo que hizo Super López, ¿no? Sí, sí, Jan, sí. Sí, sí, con sí. el Capitán Hispania, el mago, ¿no? La chica increíble, el bruto, ¿no? Sí, sí. Yo creo que fue el primer intento como no, yo creo que lo del supergrupo de Jan sí fue como de Super López, fue Mm, como ¿no? Un de esto de, vale, se pueden hacer personajes superhéroes hechos aquí, igual que Super López es una versión humorística, ¿no? Como de claro, Superman y tal. Se puede hacer tal. Y los de Iberia Inc. fueron como el primer intento y yo creo que de momento el único. más serio, ¿no? Más serio, sí, Sí. incluso yo lo leí en su momento, pues, tenía pues eso, 12 años o 13, pero yo creo que lo leo ahora y tiene muchas más capas de las que puede parecer a simple vista. O sea, era una cosa, tenía una cronología súper bien trabajada, Sí, ¿no? sí, O sea, tenía un trasfondo espectacular, o sea, había un sí, cariño ahí por los sí, sí. superhéroes y tal, increíble, o sea, era un producto muy, muy guay. Luego no se ha vuelto a hacer nada más, se recopiló en un tomo que publicó la editorial Dolmen Sí. y que yo creo que tiene que estar disponible, o sea Sí, que sí, está quien quiera, disponible porque lo he buscado y sí, tal sí, y se puede comprar. O sea que quien si quiera, yo queréis. que sé, asomarse a algo distinto y ver cómo podría ser unos Vengadores en España, Totalmente. también teniendo en cuenta que se creó en los años 90 y que, pues, bueno, igual hay cosas que se mantienen, pero bueno, era un momento en el que No, España era un poco y como distinta. homenaje, Ferran, quizá a Carlos Pacheco, ¿no? Y a la familia, yo creo que, pues mira, estaría bien también que, como pasa también con mucha otra gente, pues eso, su legado quedara, ¿no? Y que algo bonito de él, pues como es esa invención, ¿no? De Iberia Inc., yo creo que pues tenerlo en casa, pues estaría súper bien, porque así, Sí, pues sí, por supuesto. quedaría ahí también para Cualquier, el recuerdo. sí, es un buen momento para, pues eso, para acordarse de un gran autor y de hacerle un homenaje como Genial. se merece. Y bueno, ahí queda su obra y por muchos años la podemos estar disfrutando Ojalá que y sí. muchos lectores que están por venir la seguirán disfrutando aunque él no esté. O sea Claro que que, sí, bueno, ahí desde aquí queda nuestro homenaje. un pionero, sin duda, y un hombre también muy cercano, como decía Ferran, que al final pues hemos querido rendirle un homenaje. Y yo creo que es la mejor manera de acabar nuestro podcast de cómics. Nada, primero de todo, darle las gracias a Ferran, como siempre, por pasarse por aquí y por ser parte importante de esto y ser uno más, porque al final esto no tendría sentido sin la gente que nos acompaña. Así que gracias, Ferran, espero que lo hayas pasado bien y hayas podido despacharte a gusto. Un placer, como siempre, ya lo sabéis. Ya, me voy a quitar el batín ya. El batín y la pipa, voy apagando la pipa. Pues nada, muchas gracias a Ferrari y nada, deciros que esperamos veros pronto también, traeremos otras historias y esperamos que nos sigáis, que os guste lo que hacemos, que lo hacemos con la mejor intención y con toda nuestra ilusión y nuestras ganas. Y cualquier cosa que tengáis, pues siempre somos bienvenidos a críticas constructivas y a propuestas de mejora. Así que gracias, Ferran, y nos vemos a la próxima. Un abrazo. Venga, gente, leer muchos cómics. Muy bien, cortinilla de estrella y corten. Chao. Y volver a empezar, que se termine.